¿Qué sucede en las granjas de pollos? ¿Qué sucede en las granjas donde se les extrae leche a las vacas? Dame datos, dame realidades. Pues al final lo que sucede más importante es que individuos que tienen consciencia como nosotros, y de esto no hay duda científica, que todos los animales que tenemos capacidad de sentir no somos individuos con nuestras propias necesidades, pues son tratados como máquinas de carne y de engorde, ¿no? Y sus intereses no están teniéndose en cuenta. Y aquí el reto que tenemos es nuestros sesgos culturales, ¿no? Okay. Porque lo que se hace a los animales que mencionabas nunca lo aceptaríamos con los perros. Pero en otras especies estamos entendiendo que están allí, ¿no?, para alimentarnos. Entonces es interesante que son operaciones optimizadas para cómo conseguir la máxima carne posible en el mínimo tiempo posible. Y los intereses, ¿no?, de esos individuos pues son menos relevantes que el rendimiento económico puedo sacar de ellos. Hace poco veía un vídeo de un chico en YouTube que se colaba en una granja de salmones en Noruega. Y no sé si has visto el vídeo, pero era como una piscifactoría o una piscina donde habían salmones, y él metía la cámara, es que se me pone la piel de gallina, tío, y se veía peces, bueno, salmones como desfigurados, totalmente con heridas, se comían entre ellos. O sea, una pesadilla. Una pesadilla que tú, cuando te ponen el salmón en el plato, evidentemente no ves. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y también, ¿por qué somos o tenemos la capacidad de olvido hacia estas cosas? Es un reto muy grande porque, por un lado, hay toda la inercia, ¿no?, cultural que tenemos, y por otro lado, ha pasado muchas veces en la historia que ha habido grupos, sobre todo en la humanidad, que se han visto como mercancías y sus intereses no estaban tenidos en cuenta. Ya. La esclavitud, ¿no? Sí. Habían unos criterios arbitrarios que alguien decía, bueno, tú no mereces, tus intereses no merecen ser tenidos en consideración. Uh-huh. El gran reto que hay aquí es que los animales no pueden defenderse por ellos mismos. Y requieren, ¿no?, de que nosotros tengamos capacidad de poder entender algunas consideraciones que además nadie tiene el interés en que conozcamos. Pero a la vez creo que, ostras, todo esto es el motor de que puede generar un futuro de la humanidad en el que valga la pena vivir, ¿no? Uh-huh. Donde tienes a alguien que está considerando el interés de otro sin ganar nada y teniendo empatía con esa persona, ostras, te pone en un lugar que ante la vida, si eso eres capaz de practicarlo cada día, pues, ostras, tienes mucha oportunidad de crecer, ¿no? Porque todo no está en tu ego y en tu no necesidad, sino en cómo estás también teniendo en cuenta el otro en lo que tú decides. Uh-huh. Y creo que es una esencia muy bonita de lo que hay detrás, ¿no?, de considerar a los demás. Sí, es que, tío, el mensaje es tan poderoso, es tan rotundo, de trata bien a los demás, trata bien al planeta, trata bien todo. Es tan poderoso, pero se enfrenta a algo tan poderoso también, que es nuestro ego, nuestro instinto, no sé cómo decirlo, ¿no?, nuestra parte más animal. Sí. ¿No? Que es ese choque. Y es ese choque la clave de todo, la clave del insulto hacia posturas como la tuya, la clave de la ruptura, ¿no?, de decir, oye, pues no puedo vivir así, ¿no? La clave de que yo te pueda escuchar de una forma, yo como carne, pero me encanta escucharte, me encanta poder ver esa visión, me encanta poder aprender de todo eso. Me parece totalmente razonable lo que dices. No me gustan ver sufrir a un animal, ¿no? Y genera como una controversia en tu cabeza. Disonancia cognitiva se llama. Total. Se llama así. Exacto, sí. De cuando lo que crees, ¿no?, y tus valores, pues qué pasa y qué sientes cuando ves que no están alineadas con tus comportamientos, ¿no?
Y este es como el choque, ¿no? Que todos nos enfrentamos en muchas cosas en la vida, ¿no? Claro. Pero es interesante que aquí a veces se ningunea y no nos damos cuenta lo esclavos que somos de sesgos culturales. Y es lo interesante de todo esto, que además acaban en que solo tú pierdas. Porque, ostras, ya no solo impacta negativamente en ese otro animal, ¿no? Que no se está teniendo en cuenta sus intereses, pero también impacta en que vas a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular o más riesgo de enfermedad no transmisible, ¿no? Y que esto va a empeorar tu calidad de vida. Y cuando tienes una enfermedad crónica, duermes peor. Si duermes peor, haces menos ejercicio. Si haces menos ejercicio y duermes peor, estás más grumpy. Ahora no me sale en castellano. Sí, enfadado, sí, irritable. Estás más irritable y por lo tanto ya no te socializas tanto y por lo tanto acabas solo, ¿no? Y empiezas a construir círculos viciosos, ¿no? en tu vida. Y creo que lo interesante de todo esto y lo que buscamos es cómo generamos círculos virtuosos, ¿no? Cómo empezamos a generar soluciones allí desde donde hoy estamos, ¿no? Creo que también algo que es muy importante para mí es no actuar como me gustaría que el mundo fuera, sino tal y como es. Y por eso es que hacemos carne vegetal, empezamos por ello y vamos a hacer muchos más productos, porque si a la gente le gusta tener una experiencia concreta, vamos a poder protegerla, pero quitando todo lo que la gente no quiere. Porque antes hablábamos, ¿no? Hablaba de, ostras, ¿cuáles son los problemas de la carne para la salud? ¿No? Y hablaba del colesterol, las grasas saturadas, las grasas trans, el hierro hemo y componentes carcinogénicos, ¿no? Y sobre todo las grasas trans, el colesterol y las grasas saturadas es lo que ya se ha establecido que hay un rol causal con que se eleve el colesterol LDL en sangre, el conocido el malo, y ya hay un rol causal en que mayor LDL, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, es directamente proporcional. Exacto. Y aquí es muy interesante, cuando se habla de nutrición, es importante tener en cuenta la diferencia entre correlación y causalidad. Correlación es que dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay estudios también que muestran que cuando se venden más helados en una piscina hay más ahogamientos, ¿no? Pero esto que no significa que sea la razón por la que hay ahogamientos, ¿no? Quizá es que había más gente en la piscina, quizá es que había menos socorristas o gente menos preparada, ¿no? Y muchas veces se ponen cosas encima de la mesa que hay una correlación, pero no está demostrada que una cosa cause la otra. Y ya hace muchas décadas que se demostró un rol causal del colesterol LDL con la enfermedad cardiovascular. Y por eso que las carnes vegetales y la proteína vegetal y las legumbres son tan poderosas, ¿no? Porque te exponen menos a este riesgo. Yo estoy, Marc, que cada persona que viene aquí con un discurso como el tuyo, me convencéis todos. Me convences tú, me convence el que habla de la dieta cetogénica y ¿no crees que a lo mejor hay en la verdad un punto medio? Creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se establece que algo sea causal? Es que se ha establecido una verdad. ¿Y cuándo se llega a este punto? Cuando se ha observado poblaciones y se ha visto que algo pasa, pero no es solo eso. Cuando luego entiendes también el mecanismo biológico qué está pasando para que eso pase, ¿no? Que ahí hemos aprendido, ¿no? Cómo se genera placa en las arterias, que es lo que eleva este riesgo. También cuando se empiezan a hacer estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Empiezas a poner grupos e intervención donde estudias qué está pasando. Pero en este caso también se han hecho estudios genéticos, donde qué pasa con gente que tiene mutaciones y que por alguna casualidad tienen siempre el colesterol LDL muy bajo y otros muy alto. Pues los que tienen muy alto, al cabo de 2 décadas, si no empiezan a tomar estatinas y medicamentos para poder bajar el LDL, van a tener problemas. Exacto, una cardiopatía. Y aquellos, ¿no? que tienen el LDL más bajo, pues son aquellos que reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular a casi cero.
Entonces, hay algunas cosas en nutrición que ya se han establecido verdades y causalidades. Okay. Y esta de qué es lo que eleva el colesterol LDL y cuáles son las implicaciones de esta elevación es una de ellas. Marc, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Acabaremos comiendo hamburguesas de insectos, por ejemplo? Como profesional de la industria alimenticia, ¿hacia dónde va esto en cuanto a innovación? No solo desde el punto de vista plant-based, que es donde tú tienes tu foco de acción y vuestra empresa, sino hacia todo. ¿Hacia dónde está yendo todo? Aquí vamos un poco al punto medio que decías, ¿no? Y cómo generamos soluciones que puedan ser útiles para todo el mundo y para diferentes perspectivas que haya en la vida, ¿no? En el mercado, ¿no? Es decir, exacto, que todo el mundo se pueda sentir integrado. Exacto. Y algo que tiene muchísimo poder para resolver muchos retos que tenemos son las legumbres. Es interesante que, ostras, estamos consumiendo unos 50 kilos de carne habitante año en España, que cuando la recomendación está sobre los 20 kilos. Wow. Y la recomendación máxima, que no tiene en cuenta también cómo defender al máximo los objetivos de la salud, que decíamos antes. Claro. Sino otros intereses también. Socioeconómicos, exacto, o culturales, o exacto, políticos. Incluso. Exacto. Pero desde ese mismo paradigma se está recomendando un consumo de 40 kilos de legumbres habitante año. ¿Y cuánto dirías que estamos comiendo a día de hoy? 5, 10. 3,3 kilos. Entonces es increíble que las legumbres son la hostia. Tienen la capacidad de coger el nitrógeno de la tierra y del aire a través de sinergias que hacen con bacterias que requieran menos fertilizantes. Fijan el CO2, ¿no? al poder ser vegetales. Tienen un montón de fibra, que es muy importante, ¿no? para nuestra microbiota, y tienen un montón de micronutrientes, antioxidantes, polifenoles, fitonutrientes positivos para nuestra salud. Son súper productivas, requieren muy poca tierra para poderse hacer. Entonces creo que... ¿Son baratas? Exacto, son muy económicas. Entonces el futuro tiene mucho que ver en cómo somos capaces de integrar más y mejor las legumbres en nuestra dieta, ¿no? O sea, el futuro son las legumbres. El futuro son muchas cosas, pero una de las... Conceptualmente socialmente prefiero comerme una legumbre que una hamburguesa de bichos. Exacto. O de insectos, no sé. El futuro son muchas cosas porque necesitamos muchas soluciones, pero principalmente son legumbres. Y por lo que es importante ir directamente a soluciones que ya están en la naturaleza, es que no tienes que inventar nuevas soluciones de cómo conseguir un alimento, porque ya eres capaz de poder apalancarte sobre cadenas de suministro que ya existen para generar soluciones a escala. Es decir, sobre todo en Eura creemos muchísimo en el poder de las legumbres, porque al final son una de las materias primas más eficientes, ¿no? Solo necesitan tierra, un poco de agua y tienen al sol, ¿no? Que les permite generar la energía. Muchas de las soluciones de las que a veces se debate en perspectivas, ¿no? Muy tecnológicas, tienen mucho reto de escalabilidad aún, de que sean posibles su implementación. Claro. Entonces, o de coste, ¿no? Exacto. Todo. Sobre todo de escala productiva, porque no están establecidos, no hay una infraestructura productiva para que se puedan producir, y luego toda una perspectiva de conocimiento para poder bajar mucho el coste para que se puedan producir de determinadas maneras, ¿no? Claro. Entonces, aquí la clave es cómo hacemos que los alimentos del futuro sea integrar nuestros mejores alimentos naturales de hoy, que ya son muy eficientes de producir.